Revisión del contenido temático del sistema reproductor masculino. El sistema reproductor masculino está constituido por un par de testículos, las vías espermáticas, un conjunto de glándulas sexuales accesorias entre las que se encontramos las vesículas seminales, la próstata y las glándulas vulvoretrales. Y también está constituido por los genitales externos, entre ellos el órgano copulador del hombre, que es el pene, y la bolsa escrotal o escroto. Igualmente, los testículos participan en dos de las principales funciones del sistema reproductor masculino. Una es la espermatogénesis, que es la producción de espermatozoides maduros, y la esteroidogénesis, que consiste en la síntesis de hormonas sexuales masculinas, es decir, los andrógenos, entre ellas principalmente la testosterona. Asimismo, la testosterona es importante e indispensable para la espermatogénesis y también tiene una función esencial en el desarrollo del embrión con características XY para que el feto adquiera el fenotipo masculino y son la causa del dimorfismo sexual. En este esquema se visualizan los órganos y los elementos que constituyen al sistema genital masculino. Mencionábamos que los elementos que lo constituyen son un par de testículos. En este caso, en la imagen se muestran de manera resaltada, no hay un plano de corte en él, mientras que algunas estructuras como el pene, que es el órgano copulador del hombre, presenta un hemicorte sagital a lo largo del plano del cuerpo humano. También se muestran lo que son la glándula prostática, la glándula vulvoretral, parte de los conductos asociados al testículo, como están el epididimo o el conducto del epididimo, que presenta cabeza, cuerpo y cola. Esta se une y genera el siguiente conducto, que es el conducto deferente. Posteriormente, el conducto deferente transporta los espermatozoides hasta el reservorio a manera de sáculo, denominado vesícula seminal, para que después o posteriormente, a través de los conductos eyaculadores, el par de vesículas seminales transporte los espermatozoides a lo largo de las siguientes vías que lo conducen hacia el exterior del cuerpo durante la eyaculación. Los testículos son órganos pares en forma ovoide, están dentro del saco escrotal o la bolsa escrotal y están fuera de la cavidad abdominal. Eso es indispensable ya que en ese sitio tienen una temperatura inferior a la del cuerpo, el interior del cuerpo humano, indispensable para la formación de los espermatozoides maduros. Los testículos están suspendidos en un saco musculofacial que es una prolongación o continuidad de las capas de la pared anterior abdominal y se proyecta hacia adentro de la bolsa escrotal. Se hallan conectados también con varias estructuras, entre ellas pues, el cordón espermático de la pared abdominal y están adheridos también a una serie de ligamentos abdominales que son restos de lo que se llama el gobernaculum testis. Durante el descenso del testículo desde la cavidad abdominal lo acompañan en ese trayecto una serie de vasos sanguíneos, linfáticos, nervios autónomos y una extensión del peritoneo abdominal denominada la túnica vascular, que es un tejido que lo cubre de manera en la superficie anterolateral y tiene abundantes vasos sanguíneos. Ese tejido con abundantes vasos sanguíneos se le denomina la túnica vaginal. Ya en su sitio, en el escroto, como hace rato lo comentamos, la temperatura de los testículos está unos 2 o 3 grados más baja que la temperatura corporal, indispensable para la formación de los espermatozoides. Varios factores contribuyen a que esta temperatura de 2 o 3 grados centígrados sea indispensable para la formación de espermatozoides y una de ellas es precisamente la vasculatura que está en el testículo. Por un lado, las arterias testiculares, que son ramas directas de la arteria abdominal,
traen consigo sangre arterial caliente, pero cerquita de ahí está el plexo papiniforme venoso, el cual transporta sangre venosa fresca, lo cual va en sentido contrario al flujo de sangre arterial, y este mecanismo de contracorriente, multiplicador, intercambiador de calor, hace que por un lado tenga la temperatura adecuada de 2 a 3 grados centígrados por debajo de la temperatura abdominal, y los otros factores que cuentan para este fenómeno es la presencia del músculo cremaster, el cual son fibras del músculo derivado de músculos abdominales, y está ubicado en la pared anterior, lo que hace que cuando hay cambios de temperatura ambiental, este se contraiga y los testículos tienden a subir un poco hacia la cavidad abdominal. Por otro lado, también cuando las temperaturas son frías, hay una contracción del músculo dartos, que es una lámina delgada muscular, de músculo liso, y hacen que el escroto, cuando hace frío, contribuye a que se pierda un poco el calor, así refrescando de esta manera la temperatura del testículo. En este diagrama se visualiza los componentes del testículo asociado con una serie de túbulos de conducción junto con el conducto del epididimo, y también se conecta para formar la prolongación tubular denominada conducto deferente. Y del lado derecho se muestra una micrografía de luz de un hemicorte del testículo y sus estructuras asociadas teñido con hematoxilina y eosina. Vemos cómo el testículo está cubierto por una cápsula de tejido conectivo denso, denominada la túnica albuginea. Esta sufre un engrosamiento cuando se dispone hacia la porción posterior y se engruesa, formando lo que se llama el mediastino testicular, que es el sitio donde se encuentra la red testicular, y también se asocia con el tejido que le va a dar sostén a el conducto del epididimo. Junto con la túnica albuginea se localiza la túnica vascular, que es la que ya habíamos mencionado, que está constituida por abundantes vasos sanguíneos y está asociada a la túnica albuginea muy cerca de ella. En este esquema vemos cómo el testículo está dividido en varios lobulillos, cerca de 250 lobulillos divididos por tabiques de tejido conectivo que son proyectados desde la túnica albuginea, y en el interior de los lobulillos hay de 1 a 4 estructuras tubulares enrolladas que se denominan los túbulos seminíferos. Los extremos de los túbulos seminíferos terminan en unas proyecciones denominadas los túbulos rectos, que se conectan con una serie de túbulos anastomosados denominada la red testicular, ya en el mediastino testicular, como hace rato lo comentamos, y posteriormente la red testicular forma una especie de masas cónicas denominadas conos del mediastino, y ahí se encuentran los conductillos eferentes, que prácticamente la base desemboca en la luz del conducto del epididimo, el cual presenta una cabeza, un cuerpo y una cola. El extremo de la cola se conecta con el conducto deferente. En esta micrografía de luz, entonces, tenemos aquí todas las masas de túbulos seminíferos divididos en lobulillos, cubiertos por la túnica albuginea y asociados a la túnica vascular. Tenemos parte del epididimo localizado en la región posterior, y se alcanza a ver parte del mediastino testicular en esta área. En esta micrografía de luz, teñido con hematoxilina y eosina, se alcanza a ver parte de la cubierta del testículo, que se llama la túnica albuginea, de tejido conectivo denso, y más internamente se localizan los vasos sanguíneos de la denominada túnica vaginal. Se alcanzan a ver los vasos sanguíneos,
Y todas estas estructuras contorneadas de luces irregulares con pared de varias células, de varios tipos celulares, son los túbulos seminíferos, los cuales están inmersos en el intersticio testicular, en donde hay vasos sanguíneos, vasos linfáticos y células intersticiales de Leydig. En esta amplificación se alcanza a visualizar varios túbulos seminíferos, se observa el grosor de su epitelio, denominado epitelio seminífero, el cual es especializado, y también se logra ver parte de la pared del túbulo seminífero, en donde hay células mioides peritubulares, y el intersticio testicular, en donde estos espacios corresponden con vasos linfáticos, y estas células gigantes, grandes, células poliédricas, con un citoplasma intensamente acidófilo, son las células intersticiales de Leydig. Los túbulos seminíferos pueden tener una longitud que van desde los 30 hasta los 80 centímetros, con una media de 50 centímetros, y tienen un diámetro aproximado que varía de 150 micras a 250 micras. El epitelio seminífero es clasificado como un epitelio especializado. Básicamente consiste de un epitelio estratificado, formado por varias capas de células, entre las que principalmente se encuentran las células de Sertoli, que son células de sostén o células sustentaculares. No se dividen después de la pubertad. Son células cilíndricas con evaginaciones laterales y también apicales, y que básicamente están dándole nutrición, soporte mecánico, metabólico, y también tienen funciones de secreción que más tarde vamos a volver a comentar para mantener la función del epitelio seminífero. Las otras células son las células espermatogénicas o espermatógenas. De ellas vamos a hablar más adelante cuando la imagen esté más amplificada. En este diagrama podemos observar cómo está constituido el epitelio seminífero. Por un lado, tenemos a la lámina propia, también llamada túnica propia. Está conformada por de 2 a 3 capas de células mioides, llamadas células peritubulares. Son células con características de células musculares lisas, debido a que presentan en su citoplasma una cantidad considerable de filamentos delgados de actina, pero también tienen abundante retículo endoplasmico rugoso, el cual las hace sintetizar fibras de colágena que están asociadas a las células mioide peritubulares. A través de la contracción y el peristaltismo que provocan las células mioides peritubulares, es como los espermatozoides pueden sufrir un proceso de espermiación, se sueltan de la parte apical de las células de Sertoli y viajan hacia los demás conductos de las vías espermáticas. En este diagrama también se pueden visualizar los diferentes tipos de espermatogonios que forman parte de ese fenómeno denominado espermatogénesis. La primera fase, llamada espermatogónica, consiste en que una serie de células de tipo espermatogonios van a sufrir divisiones mitóticas sucesivas hasta originar finalmente los espermatogonios tipo B, que se convierten en espermatocitos primarios. Por un lado tenemos al espermatogonio tipo A, oscuro, también denominado tipo A D, que significa denso. Eso se refiere a que su núcleo está organizado la cromatina en grumos densamente empaquetados, los cuales se van a reflejar en una intensa basofilia, en una coloración de hematoxilina y eosina a la microscopía de luz, y a la microscopía electrónica su núcleo se verá muy electrodenso. Estos espermatogonios tipo A oscuro representan células madre, llamadas madre de reserva. Sufrirán mitosis sucesivas hasta que una división de ellas origina a los espermatogonios tipo A claros. Los tipo A claros también se llaman tipo AP. La P denota que su núcleo es pálido porque su cromatina se distribuye de manera muy laxa. Por lo tanto, se verán pálidos a la tinción con hematoxilina y eosina y muy electrolícidos a la microscopía electrónica de transmisión. Estas células representan células madre denominadas de renovación.
sufrirán varias mitosis sucesivas hasta que esa división mitótica origine un par de células denominadas espermatogonios tipo B, los cuales tienen un núcleo con cromatina organizada en grumos densos, distribuida generalmente en la envoltura nuclear y alrededor del núcleo. Finalmente, los espermatogonios tipo B van a convertirse en espermatocitos primarios que van a tener que migrar del compartimento basal, hacia el compartimento abdominal. Estas estructuras de compartimento están separadas por una unión altamente especializada, que es una unión oclusiva, que sella en varios sitios y se da a través de las prolongaciones de célula de Sertoli vecina. Una vez que el espermatocito primario se encuentra en el compartimento abdominal, comienza la fase de meiosis, es decir, que todas las células que se encuentran en el compartimento basal experimentarán una división mitótica, mientras que todas las células derivadas de los espermatocitos primarios experimentarán una meiosis. El espermatocito primario se puede distinguir porque su cromatina está finamente granular en forma de filamentos gruesos y distribuido por todo el núcleo. Aumenta su tamaño comparado con los espermatogonios y posteriormente los espermatocitos primarios van a sufrir una división meiótica para convertirse en espermatocitos secundarios. En el esquema no se alcanza a reflejar la presencia de espermatocitos secundarios, puesto que la división meiótica o la meiosis 2 iniciada por los espermatocitos secundarios es muy rápida y por lo tanto no se apreciarán imágenes de espermatocitos secundarios. Posteriormente se forman los espermátides en diferentes estadios que van desde la inicial, la avanzada, la tardía y la fase de maduración donde se empiezan a observar espermatozoides en procesos de diferenciación celular. Esta imagen de un corte histológico de testículo de simio teñido con hematoxilina y eosina, se observa la cápsula de tejido conectivo, que es la túnica albuginea, con algo, la más interior, que es la túnica vascular o vasculosa, con abundantes vasos sanguíneos. De aquí parten tabiques de tejido conectivo que subdividen al órgano en estas estructuras que son lobulillos y en cuyo interior hay cualquier cantidad de túbulos seminíferos con sus trayectos sinuosos que hacen o denotan la luz irregular de los mismos y separados o sostenidos por el intersticio testicular con vasos sanguíneos, estructuras linfáticas y las células intersticiales de Leydig. En esta amplificación de túbulos seminíferos, igualmente de testículo de simio, se alcanzan a ver varios túbulos seminíferos con su epitelio seminífero, su lámina propia de células mioides peritubulares, el intersticio testicular con vasos sanguíneos, vasos linfáticos y células intersticiales del Leydig, y en el epitelio se alcanzan a visualizar algunos núcleos muy característicos de células que ya podemos distinguir a esta amplificación. Por ejemplo, este que está aquí es un núcleo que corresponde a la célula de Sertoli. Aquí hay otro núcleo que corresponde a la célula de Sertoli. Recuerden que es un núcleo ovalado, aproximadamente triangular, eucromático, con un nucleolo muy desarrollado y evidente. El resto de los núcleos en la región basal corresponden a los espermatogonios. Recuerden que vimos varios de acuerdo a su estructura nuclear, que puede ser un núcleo con una cromatina muy densa, o núcleos con cromatina más pálida, o núcleos con cromatina en grumos y asociadas al nucleolo. Los otros núcleos pertenecen a espermatocitos primarios, como son estas estructuras nucleares que están aquí, de estas células, y los otros núcleos de estas otras células serían las espermátides. Y en varios estadios, en este caso son espermátides más avanzadas, ya casi espermatozoides maduros. En esta otra imagen de testículo prepuberal, es de un neonato humano, se ven estructuras muy parecidas a túbulos seminíferos, sin embargo, como la luz todavía no está formada, de hecho está obstruida,
son denominados más bien cordones seminíferos. Y en este estadio, un poco antes de los 12 años, 11 años, está formado este cordón, cordón espermático, perdón, cordón seminífero, por el principal tipo celular es esta que está aquí, que se parecen mucho a las futuras células de Sertoli, que van a representar parte del epitelio seminífero. Y estas otras células con núcleos más grandes, redondos, basófilos, con citoplasma muy claro, que forman un halo precisamente claro del citoplasma, que son llamados los son llamados gonocitos. Estos van a ser las células primogénitas de los más adelante llamados espermatogonios. En esta micrografía electrónica se observa una célula de Leydig con sus características ultraestructurales típicas de una célula productora de hormonas esteroideas, como son abundantes gotitas lipídicas, abundante retículo endoplásmico liso, también tiene lisosomas, de hecho puede tener pigmentos de lipofuscina, mitocondrias con las crestas tubulovesiculares típicas de las células también que producen hormonas esteroideas y un núcleo eucromático típico de una célula metabólicamente muy activa. La célula de Leydig también puede presentar cristales, estructuras bastoniformes, denominados los cristales de Reinke, que pueden medir alrededor de 3 micras por 20 micras de longitud. No se les ha atribuido alguna función específica, sin embargo, se cree que es parte del producto acumulado proteico en el citoplasma de la célula. También se alcanza a visualizar una gotita lipídica y abundante retículo endoplásmico liso. Además de la producción de testosterona, la célula de Leydig también produce la proteína 3 simil o similar a la insulina, cuya función durante el crecimiento del embrión es participar o estimular el descenso de los testículos hacia el escroto, pero durante la pubertad es un compuesto importante para promover las divisiones meióticas sucesivas en los túbulos seminíferos. En el adulto, la testosterona también es indispensable para el mantenimiento de la espermatogénesis y también para las características sexuales secundarias en el hombre. También mantiene las vías espermáticas y las glándulas sexuales accesorias. Otro dato sobre las células de Leydig es que también producen oxitocina. La oxitocina es una hormona que se va a encargar de estimular la contracción de las células mioides que rodean a los túbulos seminíferos, llamada la lámina propia, o las láminas mioides o las células mioides peritubulares, para que los espermatozoides se muevan hacia el conducto deferente. En este diagrama podemos observar cómo se dividen las fases para la formación de espermatozoides maduros. Hablamos hace un rato que está dividido en tres: la fase de espermatogénica, la fase espermatocítica y la fase de espermátide. Hablamos también de que existen tres tipos de espermatogonios: los espermatogonios A, oscuros, que sufren divisiones mitóticas, para finalmente uno de ellos da origen a un par de espermatogonios A claros, los cuales tienen sucesivas divisiones mitóticas hasta que uno de ellos da a un par de espermatogonios tipo B. Y aquí acaba lo que se llama la división mitótica o la fase de espermatogénica. Posteriormente, el espermatogonio tipo B da origen a un par de espermatocitos primarios y aquí comienza la fase espermatocítica, que consiste en un par de divisiones meióticas, es decir, la meiosis 1, que es reduccional. En esta etapa, los espermatocitos primarios, antes de continuar con la meiosis o de comenzar la meiosis, dividen su DNA, entonces
generan el doble de material genético, por lo cual se denominan 4D, pero tienen la misma cantidad de cromosomas, por lo tanto se denominan 2N, es decir, los espermatocitos primarios tienen 4D, 2N. Estas sufren la primera división meiótica, que es reduccional, y entonces se convierten en espermatocitos secundarios que tienen 2D de material genético, pero son haploides en cromosomas. Al terminar la meiosis 2, se forman las espermátides iniciales, que ya son haploides tanto en el contenido de DNA como en el contenido de cromosomas. Y lo importante también de este esquema es que una vez que se forman las espermatogonias tipo A claras, van a estar unidas entre ellas a través de puentes citoplasmáticos, y estos puentes van a formar una red entrelazada de células que siempre van a estar juntas, unidas, de tal manera que hasta el final, cuando ya maduran los espermatozoides, se sueltan de ese puente citoplasmático, se retiran y se generan como cuerpos residuales que son fagocitados por las células de Sertoli y más adelante los conductillos eferentes, y los espermatozoides maduros se liberan por la espermiación y son avanzados en su trayecto por la contracción de las células peritubulares. Las espermátides entonces obtenidas son células haploides con una cantidad de DNA 1D y una cantidad de cromosomas 1N. Está representada por la presencia de 22 autosomas y un cromosoma X o un cromosoma Y. Posteriormente viene la fase de espermátide, que es llamada también espermiogénesis, en la cual el espermátide en sus diferentes estadios va a sufrir una citodiferenciación que consiste en varias fases. Una de ellas es llamada la fase Golgi, la otra es llamada la fase de casquete, la otra fase se llama la fase acrosomal o de acrosoma, y finalmente viene la fase de maduración, en donde ya al final se obtienen espermatozoides maduros. En este diagrama se observa la estructura del espermatozoide maduro. Mide aproximadamente 60 micras de longitud, siendo 4.5 para la cabeza, 7 micras para la pieza intermedia. La de mayor longitud es la pieza principal y mide aproximadamente 40 micras, para finalmente tener la pieza terminal que mide aproximadamente 5 micras. En esta parte del diagrama se observa la región de la cabeza y el cuello, constituida por el núcleo. Al final de la maduración del espermatozoide, la cabeza tiende a aplanarse, a volverse piriforme. Está rodeada por el acrosoma, la cual contiene enzimas hidrolíticas como la hialuronidasa, la neuraminidasa, proteasas ácidas, la acrosina. Todas esas enzimas le van a servir al espermatozoide para romper la corona radiada y penetrar y fecundar al ovocito en caso de que así sean las circunstancias. También en esta región se localiza y se observa parte de la pieza de conexión, donde en un fenómeno de migración de los centríolos se dirigen hacia este polo para formar posteriormente el axonema, el aparato axonemal, que va a hacer que se mueva la cola en un futuro. Miren esta pieza, enseguida sigue la intermedia y se alcanzan a visualizar las mitocondrias formando una vaina alrededor de la pieza intermedia, que está constituida ya prácticamente por el complejo axonemal, en la cual se observan los microtúbulos y las fibras densas, un par de microtúbulos centrales y 9 dobletes de microtúbulos periféricos. Y finalmente la pieza principal, en donde se observa, además del axonema, una vaina fibrosa proteica junto con las fibras densas externas. En esta micrografía electrónica se observa una célula de Sertoli con su núcleo cromático anclado a la lámina basal. Su citoplasma presenta abundante retículo endoplásmico rugoso, abundante retículo endoplásmico liso,
Algunas estructuras que se denominan rimeros de laminillas anulares, tiene también Golgi bien desarrollado, vesículas, lisosomas, glucógeno. Y lo que llama la atención aquí es en este recuadro, son los cristales de Charcot-Böttcher. No se les ha atribuido alguna función en especial. Sin embargo, algunos autores lo correlacionan con la precipitación proteica de receptores para algunas lipoproteínas. En este diagrama también nos permite visualizar parte de las estructuras del citoesqueleto de la célula de Sertoli. Por un lado están los microtúbulos, los cuales siguen un trayecto longitudinal eh, dispuestos en el eje mayor de la célula de Leydig, es decir, van desde la región basal hasta la región apical en todo el citoplasma de la célula de Leydig, de tal manera que atribuyen su función al reacomodo o reorientación de los futuros espermatozoides maduros. Recuerden que la célula de Sertoli es una célula que se encarga de darle sostén metabólico, nutricional y acondicionar a los espermatozoides para que lleguen a su estado de madurez. De hecho, están encajados en la parte apical de la célula de Sertoli. Entonces los microtúbulos van desde la región basal hasta la región apical, con su extremo negativo o minus en la parte apical y su extremo positivo o plus en la parte basal. A diferencia de los otros microtúbulos, de otras células que parten desde el centro organizador de los microtúbulos, estos se disponen de manera longitudinal en la célula. El otro elemento del citoesqueleto de la célula son filamentos delgados de actina y filamentos intermedios de tipo bimentina. Este diagrama también nos sirve para explicar que las uniones especializadas célula de Sertoli, que consisten en una unión oclusiva especializada o una sonula occludens altamente especializada con múltiples lugares de sello, hacen que se generen dos compartimentos. Uno denominado el compartimento basal, que es donde se localizan todos los espermatogonios de los que hemos hablado, el espermatogonio tipo A oscuro, el A claro y el espermatogonio tipo B. Y el compartimento abdominal, que es donde se localizan los diferentes tipos de espermatocitos, pasando por espermatocito primario, un espermatocito secundario, como ustedes lo pueden investigar aquí en el diagrama, no se alcanza a ver, no lo representan, puesto que el espermatocito secundario inmediatamente se convierte en la siguiente célula durante la meiosis, que comienza con los diferentes tipos de espermátides, pasando por las iniciales, después algunas avanzadas, y luego las tardías, y luego finalmente el espermatozoide maduro. Esta unión especializada célula de Sertoli también participa en la formación de la barrera hematotesticular, de tal manera que los elementos proteicos, así como los anticuerpos que circulan por los vasos sanguíneos del intersticio testicular, están muy alejados de las células haploides que se formaron después de la meiosis, porque estas células serían reconocidas como extrañas para los anticuerpos antiespermatozoides o contra los anticuerpos que circulan por los vasos sanguíneos del intersticio testicular. Entonces, esta barrera hematotesticular lo que hace es separar los componentes sanguíneos del intersticio testicular con estas células inmaduras, haploides, y también de los componentes que están en la luz del epitelio seminífero, como lo son, por ejemplo, la proteína fijadora de andrógeno, que es producida por la célula de Sertoli y que asegura una unión más continua y concentrada de la testosterona, que sirve para darle mantenimiento y promover la formación de espermatozoides en el epitelio seminífero. Otra de las múltiples funciones de la célula de Sertoli es de que en su membrana contiene receptores para las hormonas FSH y la testosterona, de tal manera que la función productora o la función secretora de la célula de Sertoli está bajo la influencia de las hormonas FSH y la testosterona.
Otro producto de secreción de la célula de Sertoli es la inhibina. Es una hormona que participa en el fenómeno de retrocontrol para inhibir la liberación de FSH de la hipófisis. Y finalmente, los otros elementos que produce la célula de Sertoli es el activador del plasminógeno. Este convierte el plasminógeno en plasmina, que es una enzima proteolítica. También produce transferrina para transportar el hierro y la ceruloplasmina para transportar el cobre. Esta fotomicrografía electrónica muestra la unión especializada célula de Sertoli y otro tipo de unión especializada célula de Sertoli espermátide. Aquí se observa en la unión especializada célula de Sertoli, los componentes de esta unión. Por un lado, cada parte de la célula de Sertoli está asociada a un rimero o a una cisterna de retículo endoplásmico liso. Vemos el componente de la otra célula de Sertoli y también una serie de filamentos delgados de actina que participan en este tipo de unión oclusiva especializada que sellan esta brecha en varios puntos o en puntos múltiples, y el mismo componente está del otro lado de la célula de Sertoli adyacente. Mientras que la unión especializada célula de Sertoli espermátide solamente se observa por el lado de la célula de Sertoli la cisterna de retículo endoplásmico liso, los filamentos delgados de actina que están formando parte del citoesqueleto de la célula de Sertoli y los filamentos delgados de actina que están del lado citoplasmático de la espermátide. Lo que falta por el citoplasma de la célula de Sertoli, del espermátide, perdón, es esta cisterna de retículo endoplásmico liso. En este diagrama se especifica la relación que tiene el control de las hormonas sobre las estructuras del sistema genital masculino, dado por hormonas liberadoras que son sintetizadas por los núcleos del hipotálamo, células nerviosas productoras de hormonas. En este caso, ejemplifican aquí a la hormona liberadora de hormona gonadotrofina, la cual estimula a la adenopófisis para la producción de hormonas sintetizadas por células basófilas y células acidófilas. Una de ellas es la LH y la otra es la prolactina. Estas dos hormonas estimulan para que la célula de Leydig produzca testosterona, y por lo tanto las células de Leydig tienen receptores tanto para la LH como para la prolactina. Una vez estimuladas, las células de Leydig producen testosterona y la testosterona va a actuar sobre el epitelio seminífero para la producción de espermatozoides maduros. De alguna manera, también las células de Leydig son estimuladas por la hormona FSH, es una hormona folículo estimulante producida por las células basófilas de la adenohipófisis, y van a tener su receptor en la membrana de la célula de Sertoli. De esta manera, la célula de Sertoli va a producir todos los elementos sintéticos de su secreción, como ya los comentamos, pero al mismo tiempo hay un retrocontrol dado por la inhibina, que también es producida por la célula de Sertoli, la cual va a actuar sobre la adenohipófisis e inhibe la producción de FSH cuando esta ya está en concentraciones altas y ya no hay más efecto sobre la producción de espermatozoides. Por otro lado, también hay un retrocontrol dado por los mismos niveles de testosterona, las cuales van a actuar tanto a nivel central en el cerebro para evitar o inhibir la producción de la hormona liberadora de hormona gonadotrópica, pero también van a actuar a nivel de la adenopófisis, inhibiendo la producción y secreción de la hormona LH y la prolactina.
Los túbulos seminíferos se dirigen hacia la red testicular y se conectan a ella a través de unos tubos pequeños, cortos, denominados los túbulos rectos. En esta imagen se alcanzan a ver túbulos seminíferos con el intersticio testicular y esta conexión entre los túbulos seminíferos y la red testicular, dada por una estructura que tiene la mitad de su pared, formada por células de Sertoli, y en el último trayecto sufre un cambio brusco. Desaparecen las células de Sertoli y comienza a aparecer un epitelio cúbico. La red testicular es una red de túbulos anastomosados sostenidos por un tejido conectivo altamente vascularizado, la presencia de estos senos vasculares. En esta otra imagen de la derecha es una amplificación de la anterior, donde se observa un túbulo seminífero con las células ya descritas anteriormente, con esta transición de la última porción de los túbulos seminíferos para conectarse con la red testicular, que está dada por estas células, que son células de Sertoli, y esta porción del túbulo que presenta células cúbicas. La red testicular o red de Testit está formada por un epitelio cúbico simple o cilíndrico bajo. Estas células presentan un cilio apical y unas microvellosidades relativamente cortas. Las vías espermáticas están constituidas por los conductillos eferentes, el conducto del epididimo, el conducto deferente, que posteriormente se convierte en una dilatación denominada la ampolla del conducto deferente, y posteriormente en conducto eyaculador. En esta imagen de microscopía de luz, a la tinción de hematoxilina se le agregó ácido pícrico para distinguir los elementos de sostén de tejido conectivo y las fibras de músculo liso con el tejido epitelial propio de los conductillos eferentes. La conexión entre la red testicular y el conducto del epidídimo es a través de estos conductillos eferentes. Hay aproximadamente 20 conductillos de ellos en una zona denominada los conos eferentes, que son masas con apariencia cónica. Dentro de esas masas, estos conductillos eferentes tienen un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con dos variedades de células, unas células altas cilíndricas con cilios y unas células bajas con microvellosidad. La cantidad de células bajas y altas proporcionan a la luz del conductillo eferente un aspecto como de dientes de sierra o un aspecto como de dientes de tiburón. Otra de las características de los conductillos eferentes es que es el primer segmento tubular que ya presenta una capa muscular propiamente. Aquí hay células de músculo liso y entre ellas están distribuidas de manera aleatoria algunas fibras elásticas. Una de las funciones de los conductillos eferentes es la reabsorción del líquido producido en los túbulos seminíferos por estas células de los conductillos eferentes. En esta micrografía de luz teñido con hematoxilina y eosina se muestra el mediastino testicular, que es la porción engrosada posterior de la túnica albuginea, en donde se localiza la red testicular, que ya dijimos que tiene un epitelio cúbico simple o cilíndrico bajo. Se alcanza a ver también parte de la vasculatura presente en este tejido del mediastino testicular y un componente importante de adipocitos. En esta región se visualizan túbulos seminíferos y una conexión entre la última porción del túbulo seminífero para conectarse con la red testicular, el cual es denominado el túbulo recto. En esta región de esta imagen va a ser amplificada para posteriormente mostrarnos esta imagen en donde se observa parte de las células propias del túbulo seminífero con la última región de conexión entre el túbulo seminífero y la red testicular, donde se observa este que es el túbulo recto,
que está formado básicamente por células de Sertoli, y aquí viene un cambio brusco en el epitelio, el cual se convierte en un epitelio cúbico simple o cilíndrico bajo de la red testicular. En esta micrografía de luz teñida con hematoxilina y eosina se alcanza a ver una región del testículo donde se localizan los conductillos eferentes, que son una serie de estructuras contorneadas que presentan luz irregular y que conectan con el epididimo. Prácticamente esta área de conexión con el epididimo se localiza en la cabeza propiamente del epididimo. En este recuadro se localizan los conductillos eferentes que muestran una luz en forma de dientes de sierra, en donde se localizan células cilíndricas altas y células cúbicas con microvellosidades. Aquí se alcanzan a ver una superficie como si fuera un borde en cepillo. Y una tercera clase de célula es la que se localiza en la región más basal. Serían células basales y prácticamente son células madre. El epididimo es un órgano que está formado por los conductillos eferentes y el conducto del epididimo, junto con estructuras vasculares, tejido conectivo asociado y músculo liso. Está sentado o apoyado sobre la parte posterior superior del testículo. Mide aproximadamente 7 centímetros de longitud. El epididimo presenta cabeza, cuerpo y cola. La cabeza está representada prácticamente por los conductillos eferentes. El conducto de epididimo es la porción principal o del cuerpo del epididimo y mide aproximadamente de 4 a 6 metros de longitud, solo que se tiene que enrollar y plegar para caber en esa estructura que mencionamos hace un momento, que es de 7.5 centímetros de longitud. Dos de las funciones importantes que realiza el epididimo son la maduración del espermatozoide, y es aquí en este sitio en donde adquiere la movilidad el espermatozoide. La maduración del espermatozoide es dependiente de andrógenos, y ese proceso de maduración consiste en añadirle a la cabeza del espermatozoide un factor capacitante asociado con la superficie, lo cual le va a conferir un fenómeno denominado discapacitación. Cuando el espermatozoide llega a las estructuras del sistema genital femenino, va a ocurrir un proceso de capacitación para que esté preparado el espermatozoide para la fecundación. El epitelio del conducto epididimario está constituido por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios. Ya lo habíamos comentado cuando vimos el capítulo de tejido epitelial. Presenta dos tipos de células. Las células principales, que son células cilíndricas altas, en cuya superficie apical hay una gran cantidad de estereocilios. Estas, recuerden que son microvellosidades atípicamente alargadas, cuyo núcleo estructural entonces está constituido por filamentos delgados. Las otras células son células basales y prácticamente son células madre. Los estereocilios para el epididimo le sirven para la reabsorción. El líquido que no fue reabsorbido por los conductillos eferentes es reabsorbido aquí en la luz del epididimo. Otra de las funciones del epididimo tiene que ver con la producción de una secreción. Las células del epididimo producen glicerofosfocolina, ácido siálico y glucoproteínas, que junto con el glucocálix y algunos esteroides contribuyen al proceso de maduración de los espermatozoides. Otra función de las células del epididimo es la fagocitosis de los cuerpos residuales que no pudieron ser fagocitadas por las células de Sertoli. También pueden fagocitar restos de espermatozoides que han sufrido una degeneración.
En esta micrografía de luz, teñido con hematoxilina y eosina, es una amplificación del conducto del epididimo, donde se observa su pared epitelial. Es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado con estereocilios, donde se visualizan núcleos localizados en la parte más basal del epitelio, que corresponden a células basales, y los núcleos que se encuentran en las diferentes posiciones serían los núcleos que pertenecen a las células cilíndricas con estereocilios. También se alcanzan a observar una capa de músculo de células de músculo liso que tienen disposición circular. Al final del conducto del epididimo se asocian otras dos capas de disposición longitudinal, es decir, una interna longitudinal, una media circular y una externa longitudinal, que se van a continuar con el trayecto de la capa muscular del conducto deferente. En esta micrografía electrónica se observan las células principales del conducto del epididimo, su núcleo eucromático, sus abundantes estereocilios, unas estructuras tubulovesiculares que son producto de los fenómenos de absorción que se localizan en la parte apical. También se alcanzan a ver lisosomas, algunas mitocondrias, y en la parte más basal se localiza un núcleo perteneciente a una de las células basales. En la micrografía electrónica del lado derecho se alcanza a observar abundantes estereocilios típicos que vimos cuando revisamos el tema de las especializaciones de la región apical de algunas células epiteliales, y en la parte superior se alcanza a ver una región de la cola del espermatozoide. Básicamente es una región donde se encuentran aquí la vaina de mitocondrias. En esta micrografía de luz, teñido con hematoxilina y eosina, también se alcanza a ver el conducto del epididimo, representado por su pared, con un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios. Los núcleos más basales corresponden a las células denominadas basales, y los núcleos a las diferentes alturas pertenecen a las células cilíndricas. La pared del conducto deferente muestra su capa de células musculares lisas en una disposición circular. En otro extremo se visualizan los conductillos deferentes con su luz en aspecto de dientes de sierra. La cola del epididimo se continúa como conducto deferente. Este asciende por el borde posterior del testículo y se introduce al abdomen al cruzar el conducto inguinal, formando parte del cordón espermático. En este corte histológico, teñido con hematoxilina y eosina, además del conducto deferente que llama la atención por el grosor o espesor de su capa muscular, se observan también algunas otras estructuras como son los vasos, son venas, esta es una arteria, este es el plexo venoso pampiniforme, entre otras estructuras. También el cordón espermático presenta nervios simpáticos y presenta la rama nerviosa del nervio genitofemoral, así como vasos linfáticos. Del lado derecho se observa una amplificación del conducto deferente donde se muestran las tres capas de músculo liso de su pared. La media es circular, mientras que la interna y la externa tienen una disposición longitudinal. El epitelio de la mucosa del conducto deferente muestra un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios. Está formado por células cilíndricas altas y células basales. A diferencia del epididimo, la luz se ve un poco plegada, producto probablemente por la contracción de su gruesa capa muscular. El conducto deferente abandona el cordón espermático, desciende a la altura de la vejiga, su extremo se dilata para formar la ampolla del conducto deferente para continuarse posteriormente con el conducto eyaculador.
En esta amplificación de la luz de la mucosa del conducto deferente se observa uno de sus pliegues, un par de pliegues de la luz de la mucosa del conducto deferente, y se observa su epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células ciliadas y células basales. Además, se observa parte de la musculatura de la longitudinal interna. El par de vesículas seminales es una glándula de aspecto tubular, alargado y tortuoso, que presenta un conducto excretor corto que se une con la dilatación del conducto deferente para formar el conducto eyaculador. Su pared está constituida por una mucosa, una muscular delgada y una fibrosa externa. La mucosa está constituida por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con componentes celulares como son las células cilíndricas que carecen de cilios y células basales que representan células madre. La mucosa se pliega para formar precisamente pliegues primarios, secundarios y hasta terciarios. El líquido que secreta las vesículas seminales es rico en fructosa, que representa el principal metabolito nutritivo de los espermatozoides, junto con otros componentes como aminoácidos, prostaglandinas, ácido ascórbico. La morfología de las vesículas seminales y la capacidad secretora están bajo el control de las hormonas como la testosterona. En esta micrografía de luz teñido con hematoxilina y eosina de las vesículas seminales del ser humano, se aprecia la estructura de la luz de las vesículas seminales con su mucosa plegada, los pliegues primarios, secundarios y hasta terciarios. Parecieran formar estructuras a manera de laberintos y sin embargo todas las estructuras coinciden y están en contacto con la única luz de las vesículas seminales. Se alcanza a ver un delgado tejido conectivo laxo que está por debajo que forma parte de la mucosa, y se alcanza a ver también parte de la musculatura, la cual está representada por una delgada capa de músculo liso en trayecto circular y otra delgada capa que se describe como longitudinal externa. En esta amplificación de los pliegues de la mucosa de la vesícula seminal del ser humano se alcanzan a ver los pliegues primarios, los pliegues secundarios y en algunos se localizan y se alcanzan a ver los pliegues terciarios. La superficie anterior de la próstata está compuesta por tejido conectivo irregular y una cantidad discreta de fibras musculares lisas. Por eso se le denomina el estroma fibromuscular anterior. En esta fotomicrografía de la próstata humana se observa un corte teñido con la técnica de Mallory-Hassan para visualizar la estructura de la glándula tubuloalveolar. Recuerden que los alveolos son estructuras más dilatadas en comparación con los acinos que se muestran en las otro tipo de glándulas exócrinas. El epitelio glandular consiste en una serie de células que se organizan en algunas ocasiones en un epitelio cúbico simple y en algunas otras regiones del epitelio glandular se alcanza a observar un epitelio cilíndrico pseudoestratificado y en algunos otros sitios se puede observar alguna especie de epitelio cilíndrico simple y también puede que en algunos otros sitios se localice un epitelio hasta plano simple. En las próstatas de los adultos, muy frecuentemente se observan en la luz de los alveolos estas estructuras denominadas los cuerpos amiláceos o concreciones prostáticas. Están constituidas aparentemente por la precipitación de material de secreción de la próstata junto con restos celulares que forman una estructura concéntrica que generalmente y en algunas ocasiones suele calcificarse. Por debajo del epitelio glandular se alcanza a apreciar parte del tejido fibromuscular. Con esta tinción de Mallory-Hassan, las fibras de colágena se observan de color azul intenso, mientras que el músculo liso se ve de un color rojizo. Las células glandulares tienen receptores para la testosterona y para otros andrógenos.
Una vez que estas hormonas se introducen al citoplasma de la célula glandular, estas hormonas son convertidas en la dihidrotestosterona. Esta hormona es 30 veces más potente que la propia testosterona y participa en la actividad funcional del epitelio glandular, pero también induce a la proliferación masiva del epitelio glandular y el crecimiento de este, por lo cual participa de manera muy importante en el avance de la hiperplasia prostática benigna. Y también favorece al avance del cáncer prostático que depende de andrógenos. Entre los componentes que secreta la glándula prostática se encuentran el antígeno prostático específico. Este es una serin-proteasa que funciona como un marcador tumoral de importancia clínica. En condiciones normales, el antígeno prostático específico es secretado hacia los alvéolos. Sin embargo, cuando aumenta su secreción, se dirige hacia el plasma y el aumento de la concentración sérica de este antígeno prostático específico es un marcador importante clínico del cáncer de próstata. El otro componente producido por el epitelio glandular es la fosfatasa ácida prostática. Esta es una enzima que participa en la regulación de la proliferación celular de este epitelio glandular y en el metabolismo precisamente de este epitelio. También las concentraciones elevadas séricas de esta enzima, fosfatasa ácida prostática, es un marcador adicional de los tumores de próstata junto con el antígeno prostático específico. El último componente que está presente en el líquido claro que secreta la próstata es la fibrinolicina. Esta sirve para licuar el semen. Hablando del semen, este es un elemento que contiene líquido y espermatozoides que produce el testículo y junto con estos componentes tiene las secreciones de la glándula prostática, las vesículas seminales y las glándulas bulbourethales. Algunos de los nutrientes producidos por estas secreciones son como los aminoácidos, el cítricos, citratos y la fructosa, así como elementos que protegen a los espermatozoides durante su paso por las vías espermáticas. Es un líquido ligeramente alcalino de 7.7 de pH y contribuye a neutralizar el medio ácido que se encuentra en la uretra y en la vejiga. También contiene prostaglandinas que son producidas por las vesículas seminales y estas tienen un papel importante en la implantación del óvulo fecundado. Durante una eyaculación aproximadamente se liberan 3 mililitros de semen, los cuales tienen aproximadamente por cada mililitro 100 millones de espermatozoides. En esta imagen se observa un corte histológico teñido con hematoxilina y eosina, en donde la glándula prostática está organizada en una estructura tubulo-alveolar. Los alvéolos pueden mostrar distintas conformaciones. Algunas veces se pueden observar pequeños, rudimentarios, poco estimulados por las hormonas, dependiendo de la edad donde haya sido obtenido el corte histológico. Algunos están bastante dilatados, generalmente tienen la apariencia de arbolitos de brócoli, así es como se puede describir aproximadamente la estructura alveolar de la glándula prostática. El tejido del estroma es fibromuscular, se alcanzan a observar las fibras de colágeno acidófilas combinadas con fibras musculares y en la luz de los alvéolos se alcanzan a distinguir algunos cuerpos amiláceos o concreciones prostáticas. En esta otra amplificación de la glándula de la próstata se observan sus alvéolos con sus luces, las proyecciones del epitelio glandular soportados por el estroma fibromuscular, las fibras de colágeno acidófilas se mostrarán y más intensamente las fibras de músculo liso. En este recuadro amplificado se observan las fibras de músculo liso junto con los núcleos de las células musculares lisas y el epitelio glandular, que aquí está amplificado. Parte del estroma fibromuscular forma el sostén de este epitelio glandular y aquí se alcanza a ver las diferentes estructuras del epitelio que pueden ser cilíndrico o pseudoestratificado y en algunos sitios se alcanza a ver cilíndricos.
Esta es una fotomicrografía de las glándulas volvuretrales o también las denominadas glándulas de Cooper. Estas glándulas tienen aproximadamente el tamaño de un frijolito, están ubicadas en el diafragma urogenital. El conducto de estas glándulas se une a la parte inicial de la uretra esponjosa. Es una glándula tubuloalveolar compuesta que en apariencia pudiera asemejar a una glándula que secreta moco. Igual que la próstata, el epitelio glandular está bajo la influencia de la testosterona, por lo tanto, el epitelio puede variar de cilíndrico simple a cúbico simple. La secreción es un tipo de líquido claro, mucoso, que contiene una gran cantidad de elementos metabólicos como la galactosa, la galactosamina, el ácido glucurónico, el ácido siálico y la metilpentosa. Además de la porción glandular, se alcanzan a observar algunas porciones de los conductos de esta glándula. Este es el órgano copulador del hombre, es el pene. Está constituido por dos masas dorsales de tejido eréctil y una masa ventral de también tejido eréctil, denominado el cuerpo esponjoso. Estos dos cuerpos se llaman los cuerpos cavernosos. En el cuerpo esponjoso está incluido o atraviesa la uretra en su porción esponjosa o peniana. Ambos cuerpos, tanto los cavernosos como el esponjoso, están cubiertos por esta capa de tejido fibroelástico que se denomina la túnica albuginea. En los cuerpos cavernosos están incluidos una serie de estructuras vasculares que son espacios rodeados de endotelio o revestidos por endotelio y que están soportados por una delgada película de tejido muscular. Este tejido muscular forma cordones que se entrelaza con parte del tejido fibroelástico que está formado por la túnica albuginea. El resto del tejido intersticial está constituido por abundantes terminaciones nerviosas y vasos linfáticos. En esta fotomicrografía, teñida con hematoxilina y eosina, se observa el cuerpo esponjoso con sus espacios vasculares de forma irregular y en el centro se observa la uretra en su porción esponjosa. En esta amplificación de esta imagen se localizan los cuerpos vasculares o los espacios vasculares de forma irregular, algunos anastomosados, revestidos por endotelio y soportados por almohadillas musculares subendoteliales de músculo liso. La hiperplasia prostática benigna es un aumento del tamaño de la próstata no relacionado con el cáncer. Esta va aumentando a partir de los 40 o 50 años y llega a una prevalencia hasta del 80% en pacientes de 80 años. Se relaciona con una dificultad del flujo de la orina por la uretra, ya que se afecta la zona central, es decir, hay una hipertrofia o una hiperplasia de las glándulas mucosas y submucosas, las adyacentes a la uretra. Entonces, esto dificulta la micción, produce una retención de la orina y predispone a infecciones. Puede ser una cistitis en el caso de que la infección esté localizada en la vejiga o una pielonefritis si avanza hacia el riñón. Aquí la dehidrotestosterona es un metabolito de la testosterona y la enzima 5-alfa reductasa en las células estromales convierte la testosterona en dehidrotestosterona. Esta se liga a los receptores androgénicos en el citosol y en el núcleo de las células epiteliales e induce la hiperplasia de este tejido. Entonces, ¿cómo se tratan a estos pacientes? Pues con inhibidores de la 5-alfa reductasa, lo cual va a aliviar la obstrucción.
o puede ser también, en el caso necesario, pues un procedimiento quirúrgico que libere ahí la uretra, que es el principal condicionamiento ahí de las manifestaciones clínicas. En el caso del cáncer, este es de los cánceres más comunes en el hombre, llega a una prevalencia del 70% en los masculinos de 70 a 80 años, pero este se va a originar de las glándulas en la zona periférica. Entonces aquí los síntomas urinarios no van a estar tan presentes, al menos en las fases iniciales. ¿Cómo se estudia al paciente? Pues mediante un tacto rectal o mediante la concentración de antígeno prostático específico sérico, el cual se eleva, o también un eco prostático que evidencia el agrandamiento de la glándula. Sin embargo, pues siempre se tiene que hacer una biopsia transrectal para el diagnóstico definitivo. Este cáncer se asocia a dolor lumbar por la frecuencia de metástasis óseas y pues también es un cáncer cuyo desarrollo se induce por los andrógenos, entonces es tratado con antiandrógenos. En el caso de que la biopsia revele células diferenciadas, pues el crecimiento es lento, pero si la biopsia revela células poco diferenciadas, en su mayoría el crecimiento va a ser más rápido y agresivo. También se trata con cirugía o radioterapia. La disfunción eréctil es una incapacidad para lograr la erección. En condiciones normales, la estimulación parasimpática inicia la erección por relajamiento de las células musculares lisas y dilatación arterial. Esto hace que se acumule la sangre. Se produce un mecanismo veno-oclusivo, es decir, se bloquea el drenaje venoso y esto induce la erección mediante vasodilatadores como la acetilcolina o el óxido nítrico principalmente. Posteriormente a la eyaculación hay una estimulación simpática que causa la contracción de las células musculares lisas y la disminución del flujo sanguíneo o la presión venosa. Entonces vuelve a la normalidad por vaciamiento de los cuerpos cavernosos. Entonces, en el caso de la disfunción eréctil, puede haber alteraciones nerviosas, puede ser por alteraciones nerviosas, enfermedades vasculares, un trauma craneal o sección medular, o también puede estar relacionado con enfermedades como el Parkinson, la esclerosis múltiple, la diabetes mellitus. Este se trata con sildenafilo, que es un bloqueador de la fosfodiesterasa específico para las células musculares lisas del pene. Este bloquea la degradación del GMP cíclico. Entonces, una concentración aumentada del GMP cíclico induce la entrada de calcio y relajación de las células musculares lisas perisinusoidales. Y pues es un tratamiento para esta alteración.